Hospital de Lentes eh, se llama. Okay, all right. All right. I hadn't known someone who does that, like repairing glasses. Is it difficult? Is it hard to fix that kind of thing? Mm, ac- Actually, not. That is more the people and the, how you say, gritar, The shouting, all the the shouting. shouting from the customers. Yeah. Yeah, Oh, something. all right. So you have to deal with difficult people sometimes. Um. Okay. All right. In here in Tijuana, right? Yes, in Tijuana. Okay. So you do that on Saturdays, and from Monday to Friday, you just go to UABC and you study there, right? The Yeah, and what semester are you in right now? I'm at 17, In seventh semester? seventh semester. How many are they? Eight or nine? Eight, Eight. eight. Okay, so Mhm. you're almost finished. That's good. That's very good. Right now, I think that you're doing your social services, your professional kind of practices, right? I finished the service and I ready with the practice in Okay, the college. great. Very good. Very good, Jimena. Okay. Hello, Amor. How are you today? I am doing great. All right. We're well, Amor is it's a new student for today, and so can you tell us about yourself and also what's your motivation to practice your English, or I don't know, anything you want to tell us about your English learning during your life, or maybe why do you want to practice even more, or what do you really want to what's your motivation to be like in this class? Well, hi, nice to meet you. And well, I'm here because I want to practice my English and learn. Because I was living in Tijuana, so I moved to the United States. So in Tijuana, I'm a lawyer. So right here, I'm nobody like, and I'm studying, and I need to learn how to speak and how to um, express myself, and that's why one of my motivations to success and reach my goals and to have a better job. Okay, so you're saying that you were saying that you're a lawyer over there in Tijuana, or well, over here, but In now that Tijuana. you just moved to the US and there you're studying again, or Yes, I'm enrolled at Southwestern College. okay. So yesterday was my first day, So you and just I'm just doing like mm-hmm. um, Okay, a GCSE is like a business introduction, a business introduction, business introduction. business introduction, okay. Business introduction is like a certificate, like a diploma. I don't know. Okay. I'm having a little bit of trouble understanding you because of the sound. I mean, I think it's like maybe you can get a little bit closer to the computer maybe, Oh, or I don't know what's happening with that. Okay, so I understood that yesterday was your first day, or today? Okay. yeah, yesterday. Yesterday, and you're studying business. Is that the name of the? You said that you're not sure if it's like a really like a BA. It's not a BA. No es una licenciatura. It's more like a diploma or It's like a diploma, but GCSD is the business introduction, okay.
at UCSD. So at Southwestern College, my majoring is going to be like criminal justice or paralegal. Okay, all right, all right. So this I need is to talk to the counselor. okay. So this is like the foundation, right? So that's like the basics for before you get uh, into your major. Hmm. Okay. All right. So you were saying also that your motivation is that you want to improve your English because you're living over there and you're also studying. And what do you think are your weaknesses when you like in English, like when you I don't know, when you express yourself in English, is it like speaking or is it like reading or I don't know, listening or even writing or your pronunciation maybe or your fluency? I don't know. How do you feel about you? Like why do you want to improve? What do you feel are your weaknesses? Your weaknesses are. My fluency, I want to feel more secure talking to the other person. Like if I go to an interview for a job, if I get nervous, it's like I block myself and I forgot some of the words. And with the verbs, I'm bad with that. And maybe my pronunciation. So you're saying that you're bad at verbs? Did you say verbs? Okay. All right. All right. So and also your pronunciation. You think that you can improve that? Yes, I want to improve my pronunciation. Okay, great. Very good. So, estaría bien como si a lo mejor tuvieras algún como micrófono extra o algo así. Sí te escucho un poquito mejor, pero si queremos But enfocarnos en esa parte de la pronunciación, pronunciation, pues sí sería bueno escucharte más claro, ¿verdad? Un poquito. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay. So while you set up your earphones, I'm going to talk to Uriel. So hello, Uriel. How are you today? How are you this evening? um, Hi, everyone. Good night, good evening. You say good evening when you're like greeting someone, like when you're saying hi. Cuando dices hola, cuando estás saludando a alguien, it's when you say good evening. Y cuando vas a Okay, despedirte es cuando dices good night. Entonces, cuando nos despidamos okay, después de la clase ya dirías good night, pero ahorita es good evening. Ujú. good evening. Okay. Um, my day was good. Um, um, Today I have uh, how say a visual test. Okay. Uh, At uh, at to- college at WebSM or no, sorry. I don't remember if you're currently studying. Are you studying okay, now? no, No, right? uh, You don't. You're already graduated, right? From I am engineer. yes, you're an Engineer. engineer. You're an engineer. So you already Engineer. graduated, right? You don't study anymore. Yes. Okay, In sorry, United sorry. States. That was my mistake. So then you had a visual exam today. What Yes. kind of exam? uh, to buy a new um, O- glaze Okay, so to get a new prescription for your glasses. glasses. Yes, but to my surprise, I need a more how say A uh, higher, it's like a higher prescription. Mhm. prescription. Yeah, a higher prescription. Let's say como más alto, Glaze. no higher. Uh-huh. Yes, to me it was a surprise because these glazes uh, Glasses. glasses. Uh, I don't know. I have with this mm, like 5 years. Okay, entonces dirías, ahí usarías el present perfect, el tema que les mencioné ayer, ¿no? No, Dijimos que present perfect es como decir, yo he, no sé, he manejado tal cosa, he manejado tal carro, ¿no? He manejado camiones, he comprado cosas. Bueno, es present perfect, ahí lo usarías, porque dirías, he tenido, ¿verdad?
quiere decir he tenido I estos have, lentes. Entonces sería I have have had. I have had. O corto sería I've had, como he tenido. Es I have, es yo he, I have. Y luego had es el tenido, como el verbo en pasado participio. Entonces, okay. I've had, he tenido. I've had these glasses. Ujú. Yo te lo voy a escribir en Mhm. el chat igual. Ujú. Entonces, Sí, sí. ahí ese es present. Déjalo escribo otra vez. Este es present perfect tense. Que sería, es una oración positiva en este caso. Y sería, I've had these glasses for 2 years now. Que es, he tenido estos lentes durante 2 años. Como hasta Okay. ahora, como for 2 years now. Como que dos años hasta ahora, digamos. Entonces, he tenido es I've had. En este caso sería como I have had. Y eso es present perfect. I have had, Mhm. I've had. Okay. Okay, so you've had those glasses for 2 years now. So it was a surprise for you that you got a higher prescription. And all right. Um, Mhm. and how old are you? I'm fine. I mean, how old are you? Oh, ¿Cuántos? okay, Yeah, okay. your age. Uh, you can repeat? How old are you? How old are you? Es cuántos años tienes? How old are you? Okay. Mhm. Um, 29. You're 29. So actually, 29. it's strange that you get a higher prescription when you're like if you're 29. I actually, because I mean I also have vision or visual issues, and they told me that they usually stop like around 20, 23, 24. That's when that Okay. like that stops, right? That the problem stops like developing or getting worse. So it's weird that you're getting like a higher prescription now that you're 29. Um, Yes. so what's your condition? Your eye condition? Uh, how say astigmatismo? Sí, no estoy seguro, pero a lo mejor es como astigmatism o algo así. No estoy seguro, la verdad, pero yeah, you have that. Anything else? Uh, yes. But I thought that my glasses uh, mm, are necessary just when I use the computer, but not this case Yeah. because I didn't use every day uh, yeah, and Wear. And you didn't wear them. uh, Wear them every day. So that's why yeah, your problem got worse. Es por eso empeoró, ¿no? El problema. Because you didn't uh, wear them every day. yeah. But I thought that I just need the glaze when I use Glasses. glasses when I use The computer. the computer. Okay. All right. Yeah, I mean, actually, these days, como en el presente, o sea, como en estos días, these days, it's very usual that everyone wears glasses now. But it wasn't like that before, I think. But now that we all wear glasses, I think it has to do with the computer and with all the screens, and that we're like constantly um like putting our eyes in these kind of situations where we need then to compensate, como compensar, ¿no? La situación, algo así. Yo imagino que es por eso, porque antes no, I didn't think that they used to wear glasses so much before. Okay, well, very good. Okay, so um, yesterday we were finishing up the class with an activity, right? It was about conversation, about language functions. Vamos a escribir aquí qué es esto de las language functions. So language functions. Digamos que when we talk about a language,
We have, of course, we have the grammar. Tenemos varias cosas, vamos a ponerlas aquí. Tenemos language functions, tenemos grammar, tenemos vocabulary. And also language skills. So that's pretty much it. That's pretty much a language. Grammar, vocabulary, language skills, and language functions. So I think that the easiest one, el más fácil que conocemos todos, el vocabulary, ¿verdad? Son the vocabulary. So what is vocabulary? Do you know? When we talk about vocabulary, what are we talking about? You can raise your hand. There is here a little small hand that you can click, and then you can raise your hand if you want to participate. Ahí como que se me trabó a mí de repente. Creo que se me trabó a mí, creo. Okay, so can you hear me now? No, como que se me está trabando. Okay, sorry everyone, I had some internet issues. Can you hear me now? Yes? Okay, so as I was explaining to you, we have 4 different parts. We can call them parts of the language. Grammar, vocabulary, language skills, and language functions. So the easiest one to to identify is the vocabulary. What do you know about vocabulary? What is vocabulary? There is ahorita les decía que hay como una manita aquí. There's like a hand that you can raise. You can raise your hand here in the call. So if you want to participate, you can raise your hand, and in that way we know that you want to answer the question, right? So what is vocabulary? What do you think? Well, the vocabulary, can you hear me well now with this? Can you repeat that, please? Can you hear me? Yes. Yes, that's better. Yes, it's just the internet is the problem. That my internet is having some issues. But yeah, can you repeat that, please? Okay, well, I think the vocabulary is like Ok. Sí, estoy teniendo problemas con mi internet. Se me traba cuando hablan, pero okay, so one more time. Let's try it out one more time. So you say that it's everything that okay, the vocabulary is the meaning of the words that you want to know. The meaning of the words. Okay. All right. So that's a part of vocabulary. Yeah, that's right. It's a part of vocabulary. The meaning of the words that you don't know, maybe. Okay. So basically, vocabulary is all the words that we know, right? That's vocabulary. All the words. Because even when we study verbs, for example, you say these are verbs. Well, verbs are also vocabulary. Or if you study maybe grammar, and you're talking about, I don't know, present perfect or simple present or any tense, it's still vocabulary, because we need vocabulary to make the sentences. So, entonces, el vocabulario son todas las palabras, básicamente. Todas las palabras que se utilizan, no importa si es para... Digamos que con el vocabulario podemos formar la gramática. Podríamos decirlo así. Entonces, vamos ahora al grammar. So, what is grammar? What do you think grammar is? La gramática of a language. Yes, Jimena? Is how the rules for the use the vocabulary and the words. Yeah, that word is key, actually. The rules of a language, it always has to do with grammar. So grammar is the rules of a language. Yo normalmente lo explico el grammar como la manera en la que las palabras se unen
por algún, como, algún objetivo, ¿no? Digamos, si hablas en el presente perfecto, que es el que les di ahorita el ejemplo, ¿no? De I've had these glasses for 2 years now, que es he tenido estos lentes por 2 años. Entonces, esta parte del I have had, esto es gramática, es grammar. Estamos utilizando aquí el have es un auxiliar y el otro had es un verbo en pasado participio. O sea, todo eso es grammar, son reglas, entonces, que nos llevan a algún tipo de objetivo para comunicar algo en específico, muy específico. So that's grammar, rules. That's a very good answer. Yeah. And then we have the language skills. So what are the language skills? This is actually a pretty easy thing to to mention. There are 4 language skills. So what are the language skills if there are 4? Yes, Uriel? Hmm? Is your skill to listen, to read, Yes, se me trabó un poquito, pero sí, sí, sí te escuché. Yes, we call them listening, reading, we said writing and speaking, right? So, normalmente se lo usa con ing, como listening, reading, speaking. ¿Por qué usamos el ing en estas situaciones? Es porque se le pone ing a los verbos cuando digamos que ya no estamos hablando como si fuera un verbo, sino estamos hablando como si fuera una cosa. O sea, por ejemplo, si queremos decir que es divertido bailar, ¿tú cómo dirías que es divertido bailar? Dirías dancing is fun. Dancing is fun. Entonces, ¿por qué le pongo ing a dancing? Porque no estoy literalmente hablando de que, o sea, como de que él baila o él está bailando. No, no, estoy hablando de cuál es el sujeto de la oración. En esta oración de dancing is fun. Voy a ponerlo aquí. Dancing is fun. En esta oración, ¿cuál es el sujeto de la oración? What is the subject? Dancing is fun. ¿En español? Como quieran, ajá. Oh, o ser una frase, no entendí. Ok, no, en esta, se los envío ahorita al chat aquí. Dancing is fun. So, in this sentence, what is the subject? En esta oración, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Dancing is fun. Uy, se me está perdiendo el internet. Voy a intentar algo para que ya no se me trabe el internet. Voy a intentar cambiar de cable. Entonces lo voy a hacer rápido, a ver. Okay, guys, can you hear me? Can you hear me now? Yes, Yeah. yes. Okay, so yeah, I'm having some internet issues actually. Se va y se va y regresa, se va y regresa. Pero a ver, ahorita ya cambié de cable a ver si sirve de algo, pero bueno. Okay, so we were talking about esta oración, ¿verdad? Dancing is fun.
Se las puse aquí. Dancing is fun. So, in this sentence, en esta oración, what is the subject? ¿Cuál es el sujeto? What is the subject in this sentence? Jimena? El sujeto is fun because the dancing is the verb, es como la acción, ¿no? Ok, ahí es donde entra como la confusión, ¿verdad? Ahí entra la confusión. Fíjense. Ese es un uso del ing que lo voy a poner. Entonces, el ing sirve para varias cosas. El ing. La más básica, que es la que siempre vemos en las clases al principio, es en el tiempo de present continuous. En el presente continuo. En presente continuo, usamos el ing como para decir como el ando, ¿no? Como decir estoy cantando, estoy bailando, estoy cantando. Entonces sería voy a poner el ejemplo de singing. I'm talking. I'm talking right now. Esto es entonces el present continuous tense. Presente continuo. Entonces usamos el ing para eso en el verbo talking y es como decir hablando, estoy hablando. Ok, ese es un uso del ing, solamente es uno. Hay otro uso del ing. Esto ya es un poquito más avanzado, ya no es de tema básico. El ing también se usa como... Se me está olvidando el nombre ahorita, se me está olvidando el nombre. Son infinitivos, son gerundios. Ok, gerundio. Es un gerundio también, se usan para hacer gerundios, gerunds. Los gerundios son eso como lo que puse ahorita. Dancing is fun. Ahí, el dancing es un gerundio. ¿Qué es un gerundio? El gerundio es básicamente como un verbo, como el verbo sería dance, bailar. Ese verbo tú lo quieres convertir en un noun. ¿Saben qué es un noun? Un sustantivo. O sea, como, digamos, yo puedo decir dancing is fun o puedo decir soccer is fun. ¿Se dan cuenta? Soccer es una cosa, es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando de qué? Estoy hablando del fútbol, del soccer. Entonces, estoy hablando de eso. Entonces, soccer es el sujeto de la oración. Yo estoy hablando del soccer. Entonces, el sujeto es soccer, el verbo es el is, y fun es nada más como el adjetivo que, bueno, eso ya es lo que va después, ¿no? Ya no importa mucho. Entonces, lo importante es de que el sujeto es soccer, porque estamos hablando del soccer, estamos hablando del fútbol, y el verbo es is. Entonces, ¿qué pasa si ya no queremos hablar del soccer? ¿Qué pasa si queremos hablar de una actividad? Queremos hablar acerca de bailar y queremos decir que bailar es divertido. Ahí bailar ya no es un verbo. Cuando digo bailar, pasa lo mismo en español, ¿eh? Si yo digo en español, bailar es divertido, en esa oración bailar ya no es un verbo, en esa oración. En esa oración bailar es divertido, bailar es el sujeto, estamos hablando de eso, de esa actividad de bailar. Es el verbo y ya divertido es lo último. Entonces, eso es un gerundio. Un gerundio es cuando tú un verbo, dance, le pones ing y lo conviertes en una cosa, en un sustantivo, en un noun. Lo conviertes en eso y ya lo puedes usar como sujeto de la oración. ¿Por qué les expliqué esto ahorita? Nada más para que se entendiera por qué es que... ¿Cómo son los los language skills? Las habilidades de la lengua, language skills. Dijimos que eran entonces listening, speaking, reading, writing. Entonces, ¿por qué le ponemos ing a esos language skills? Porque estamos hablando de como si fueran cosas, como si fueran sujetos, digamos, o como si fueran nouns. Para poder hablar acerca de ellos, les tenemos que poner ing. Listening. Entonces, what are the language skills? There are 4 language skills. Listening, speaking, reading, writing. Y yo puedo hablar de cada uno usando el ing. Puedo decir, listening is very important in a conversation. Ahí está. Ahí lo usé como gerundio, lo usé como un gerund. Listening is very important in a conversation. But speaking, it's equally important. Es igual de importante. Equally important. Ahí puedo hablar de todos esos. Por eso les pone ing, porque estoy hablando de ellos. Esa es la idea.
Son gerunds, gerundios. Ok, muy bien. Entonces, todo esto, para que entiendan cómo funciona, bueno, que es todo un idioma habla de todo esto. Y ahora falta una cosa de la que no hablamos, que son los language functions. Esto se lo expliqué así súper rápido ayer. So, what are the language functions? Do you know anything about language functions? What are the functions of a language? Okay, so language functions are... Las funciones de la lengua son como... En una situación, en la vida real, en una situación que tú puedas resolver esa situación. ¿Ok? Esa es una language function. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí varias language functions. Ask for directions. Es pedir direcciones. O sea, bueno, en español sería pedir indicaciones, ¿no? Para llegar a un lugar. Pero en inglés, ask for directions. Entonces, tú estás perdido, allá en Estados Unidos estás perdido y quieres pedir indicaciones como para llegar a un lugar. Es esto, es ask for directions. Eso es una language function, es una función de la lengua. Entonces, voy a poner más ejemplos para que le vayan entendiendo. Entonces, ask for directions. Luego, ask for the check in a restaurant. En un restaurante, pedir la cuenta. Esa es otro function, es otro language function. Ask for the check in a restaurant. O a lo mejor order a meal or order a dish in a restaurant. Esa es otra. Ordenar un platillo. Este es otro language function. Hay muchísimos, hay interminables, o sea, podemos cualquiera. Aquí mencionaban communication, expression of identity, play. Okay, so we can make functions out of all of these things. Podemos hacer funciones a partir de esto, ¿no? De communication, de expression of identity, play. Todo eso podemos sacar de ahí functions a lo mejor, ¿verdad? Podemos decir en communication, a lo mejor podemos decir to introduce myself, presentarme. Si presentarme, eso también es un language function, presentarme. To thank someone, agradecerle a alguien, también es un language function. Entonces, estoy mencionando ahorita unos muy fáciles, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si dijéramos a lo mejor como to convince someone to buy something from you? Allá se vuelve muchísimo más complicado. Convencer a alguien que te compre algo a ti. O sea, tú vendérselo, ¿verdad? Pero lo tienes que convencer. En English. Eso está más complicado. Todas son language functions. Entonces, vamos a hacer un language function ahorita. Esa es la idea. Y es conversación. Es conversation. So, in a restaurant. Okay? So, we are in a restaurant and the language function could be if you're the customer or guest. Se le puede decir customer or guest como al cliente que está ahí, al comensal, ¿no? El que está comiendo en el restaurante. El customer or guest, ¿cuál sería el language function que va a hacer? La primera es to order a dish from the menu. Ordenar un platillo del menú. Es la más importante, ¿verdad? Se pueden sacar más, pero es la más importante. Y si ustedes son, entonces, quizás ustedes están trabajando ahí, ustedes son el waiter, el mesero, o mesera, waitress. Entonces, sería a lo mejor to take an order from a customer. Ahí es, pues, tomar la orden del customer. Entonces, yo les pedí ayer que ustedes eligieran uno de los dos. Who do you want to be? Do you want to be the customer or do you want to be the waiter? Y ya que ustedes eligieran cuál de los dos quieren ser, que estén más o menos ustedes se preparen. ¿Qué es lo que van a decir? Eso sería una situación real, ¿no? Ustedes van a un restaurante y ustedes saben que van a tener que pedir y que en algún punto les van a preguntar y todo y ustedes tienen que pedirlo. O sea, toda situación, ustedes cómo reaccionarían o qué es lo que usarían. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se puede mejorar, ¿no? De lo que ustedes
respondan, de lo que ustedes digan. So, who wants to start with that activity? Who wants to be the customer or the waiter? I can be the customer. Okay, so you're going to be the customer and I'm going to be the... Oh, ¿alguno de ustedes eligió ser el waiter o no? ¿Uriel o Jimena? No, but I could. Okay, so you could, ¿podrías? ¿Tú podrías? Dices. Okay, so, okay, Uriel. Yo igual, yo interfiero si, como para darles recomendaciones o consejos, ¿no? Entre su conversación. So, okay, so then, Uriel, let's say that you're at the door or in the entrance of the restaurant, okay? Estás en la entrada del restaurante, ¿no? So you just, and Amor just enters the restaurant. Entra al restaurante, ¿verdad? So what do you say first? Okay. Good evening, madam. Um, welcome. You need a table for um, table for uh, a lot of person. Okay, very good. Vamos, en vez de decir esto de madam, que es un poco como ya no se usa mucho, puedes decir miss. Miss es Miss. Okay. señorita, miss. O si le quieres decir señora, sería como Mrs. Mrs. Entonces son dos Miss. diferentes, ¿no? O sea, señorita Okay. Miss o señora Mrs. Entonces, good evening Miss puede ser. Igual si le dices Miss, pues siempre le va a gustar, ¿no? Que digas Miss, quizás. Y ya si te corrige ella, pues ya, que te corrija, ¿no? Pero, so that it's better, right? Miss. So you say, good Okay. evening, Miss. Welcome to, a lo mejor, no sé, Giuseppe's o no sé cuál lugar sea, ¿no? Y me The dijiste restaurant. lo de la mesa, ¿verdad? Entonces puede ser, Mhm. pudiera ser el primero, do you have a reservation? I think Okay. that's better before you ask for that. So you ask her, do you have a reservation, right? So can you ask her that? Puedes preguntarle a ella eso, esa parte de la reservación, ¿no? Okay. 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 Primero, ajá. Uh, So can you repeat it from the beginning? mm, Puedes repetirlo desde el inicio y con lo de reservation, okay. ajá. Okay. Hello. Good evening, um, Miss Mrs. Amor. Welcome to the restaurant. Uh, excuse me. Do you have a reservation? Hi, how are you? Yes, we do. We called earlier to make the reservation for four. Okay. You can see me. Can you, bueno, pudieras decir could you tell me, ¿verdad? Como could you tell me, Okay. como Podría. Sí. podrías decirme, ¿no? Could you tell me? O puede ser también can I have your name? O could I have your name? Son varias formas se puede decir, ¿verdad? Tú eliges la que tú quieras, pero could I have your name? Es como decir, como podría tener su nombre, así se dice con, I have your name. Okay. ¿ya? Ujú. Yes, my name is Amor Esparza. Okay. Let me see. Okay. Amor Esparza. Table for two people. All right. Yes, please. Okay. Okay. Let me. Follow Uh, me, you can say maybe like oh, follow me or yeah, perfect. Uh-huh. So then, okay, very good. So then you're at the table already and you're going to so you're going to be the waiter still. Todavía va a ser el mesero tú. You're going to be the waiter. But now Jimena, she's going to order something. So how do you ask her? How do you take her order? Uriel, what do you think? okay. I know. Understand. ¿Cómo tomaré su orden? Ya están en la mesa, ¿no? Y vas Okay. a tomar su orden. Van a pedir ellos. Ella va a pedir, Jimena va a pedir. Okay. Okay. Entonces, Okay. Okay. ujú, ahí puedes usar el could al principio o puedes usar el may. Los dos son igual como es como con respeto. Es como may I o could I.
Pero Okay. no can, ese sería un poco, ya no sería muy respetuoso. Si dices can I, no, es Okay. más como, yo te diría que el may I es como, es lo mismo que podría yo, may I. Ujú. Okay. Um, may I take your order, Miss Perfect, Jimena? perfect. Ujú. Hi, good afternoon. Do you have any special? Oh, okay. Um, would you like see the menu? Yeah. Uh, do you have um, any special or you Okay. recommended me? Okay. Muy buena pregunta. O s- um, Special this night is the soup. soup, yeah, Soup. the soup. Uh, no, okay. Mhm, okay, and Eso, yeah, that's right. That's okay. great. Yeah, the soup, let's say the garlic soup, la sopa como de ajo, ¿no? The garlic soup. Okay. It's an entrance. It's an ah, no, espérate, ¿cómo se le decía a las entradas? Hay una forma de decirle, no es entrance, no es entry, no, es otra. Mm, Appetizer. Mm, hay una forma, ahorita lo voy a checar, pero, ajá. So, and then, Jimena? Okay. Can you uh, give me the drink, some drink? okay, to drinks, we have an orange juice, uh, a cup of wine, and Wine? maybe Wine? ¿El vino, dijiste? vino, sí. Wine, Is okay. wine? Okay, okay. Wine. Ujú. Wine, maybe tea and coffee. Ok, vamos a primero a detenernos poquito con lo de cuando ella pidió, ¿verdad? Cuando ella pedía, Jimena tendría que decir algo así como, could I have? Así es lo que dices para pedir en un restaurante o en cualquier lugar que vayas a pedir comida, incluso en un McDonald's, dirías, could I have? Could, dijimos que es como podría, ¿no? Es como podría yo tener, could I have? Entonces, de esta forma tú estás pidiendo em, y es de una forma educada, porque si tú dices, can you give me? Se entiende, pero sí va a ser muy raro para los demás, como de que, oh, está haciendo, es como que, ¿por qué lo dice así, no? O está siendo como muy, como no muy educado quizás, o es como si estás exigiendo. Entonces, esa es la diferencia. Si dices, can you give me? Estás exigiendo casi, casi. Si dices, pero dices, could I have? Es como si estuvieras preguntando así más amablemente, como de, ay, podría traerme algo así, ¿no? Entonces, así se usa, ¿no? Se usa el could I have. Exactamente esa es la que quería que ustedes pues aprendieran con esta actividad porque es lo más importante. Entonces lo más importante es de que son dos. Como dice Uriel, may I take your order? Ese es lo más importante porque cuando lleguen al restaurante eso es lo que les va a decir a ustedes el mesero. Y ustedes, aunque ustedes no sean el mesero, ustedes tienen que entender esa pregunta, ¿verdad? Si llegan y les dicen may I take, may I, vamos a escribir aquí, importante, ¿verdad? Waiter. May I take your order? Puedo tomar su orden. Podría. May es podría con más respeto. May I. Podría yo. Y luego ya diría entonces Jimena. Vamos a decirle que es el customer. O también se le puede decir guest a la persona que come ahí. Diría uh, yes, please. Could I have? Podría yo tener así, ¿verdad? Could I have? Um, What was it? What was that? What was the thing that you ordered, Jimena? The dish or Uh, uh, the drink, a cup, the wine. okay, so could I have something to drink first? A lo mejor, ¿no? Como que algo para tomar primero o algo así, ¿no? Could I have something to drink first or
hay varias formas de decirlo. Podemos decirlo así, podemos decirlo como, could I have um, a drink first? Se puede usar también así, pero casi siempre cuando decimos a drink suena más como que es más como con alcohol. Entonces, something to drink suena mejor. Este, vamos a mejor, en vez de ponerle a drink, que suena como alcohol, siempre que decimos a drink, una bebida suena como alcohol. Entonces podemos decir como beverage. También es muy como más formal, ¿verdad? Es una bebida. A beverage first. Could I have beverage first? Yo diría el de could I have something to drink first. Um, okay, very good. So, so then, Uriel, you were saying, tú estabas diciendo, you were saying that all the drinks that you have, right? So you say, okay, yeah, sure. We have coffee, we have... Ahí no tienes que decir realmente lo de a cup of coffee, como una taza de café. Realmente no, solamente dices la bebida, ¿no? Como we have coffee, we have soda, ¿qué más? We have tea. Y ya ella, cuando pida, ella sí es la que va a decir a cup of coffee, ¿verdad? O va a decir a lo mejor a glass of wine, a lo mejor a glass of water, un vaso de agua, un vaso de vino, a glass of, or any other, or a cup of tea también. Ok, entonces vamos a repetirlo un poquito y acuérdense muy bien de que Jimena tiene que decir el could I have cuando pida, ¿verdad? También la bebida, también cuando pida la bebida, cuando ya diga qué es lo que quiere, también tiene que decir could I have. Entonces es importante, ¿no? Nos quedamos entonces en la parte donde le dice entonces Uriel, may I take, can you repeat that, please? May I... May I take your order? Hmm? Yes, please. Could I have something to read first? Okay, let me uh, let me Let me tell you all the drinks let that me we tell have, ¿no? A lo mejor, ¿no? the drink menu. A ver, ¿cómo? Ay, ¿qué le estás preguntando diciendo? A ver, ¿cómo? Le quería decir como, déjeme decirle el menú de bebidas. Ah, ok, ok. So, let me tell you. Esta parte ya como que ya suena rara, ¿no? Pero imagínate que sí lo dijiste, ¿no? Dijiste let me tell you. Okay, so let Ujú. me tell you all the drinks, all the beverages that we serve. Que Beverage. servimos. All the beverages that we serve. Okay, so can you repeat that? Okay. Um, okay, let me tell you the Beverages beverage that we have. that we serve es un poquito más formal que servimos that We we serve. serve. Yeah, that we have Mhm. it's alright, but if that we serve it's even more Okay. formal. Uh, We have we have orange juice, apple juice, um, wine, um, coffee, and lemon tea. great. So then Jimena, and after Jimena, Amor is going to order something. Let's imagine that you are in the same table, Amor and also Jimena, right? So after Jimena, Amor can order something too. Okay, so Jimena. Yeah. I think I want the order the a glass of wine and the soup. Okay. The Yep. Okay. Vamos a decirlo así ahora. I think I'll have. Como creo que tendré, así diría, ¿no? Creo que tendré, I think I'll have. Entonces vamos a ponerlo aquí también I'll have. Eso sería lo que diría Jimena, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. I think I'll have. Si dices order, pues está bien, pero lo común, lo normal sería esto, ¿no? El have. Entonces, I think I'll have the... Can you repeat it, Jimena? I think I'll have... I'll... Es I'll a con... glass. uh, I think I have. mm, Then the glass the wine.
Aquí lo escribí, mira. I think I'll have. Ese I'll es de I will have. Es Um, como en futuro, como tendré, como I'll have. Es el I will. Ujú. Es como futuro. I will have, tendré. Entonces, I think I'll have a glass of wine. Ujú. Can you repeat that? I think I'll have a glass of wine. Ujú. Perfect. Huh? So, Uriel, you say perfect. Y luego le preguntas a Amor, ¿no? Entonces, ¿cómo le preguntas? Ujú. Okay. For you, Miss. Miss, Hasta ahí, Miss, Miss. Ujú. Miss. I think I'll have. Cuando dices can you make that too, ¿es como es para comida? Em, Normalmente se usa más con bebidas, pero sí se puede usar con comida también. Es can you make it too? Ujú. Can you make it too? O can you make it too? Si quiero tomar la misma bebida que Jimena, like if I wanna drink a glass of wine. Okay, okay, all right. I think it's perfect if you say it like that. If you say like, "Can you make it too?" It's perfect. But I think it would be better if you say it like right after Jimena, justo después de Jimena, ¿no? Algo así como Jimena Ah, dice, "Can I have a glass of wine?" And then you just like interrupt her or almost interrupting her, like, "Oh, can you make it too?" So it's something, es como más como en esa situación, ¿no? De que ella termina de decir, "Oh, quiero una copa de vino, ¿no?" Y tú luego, como, ay, haz los dos, ¿no? Can you make it two? Pero ok. si ya como que te deja de, como que ya termina con Jimena, ¿no? Ok, perfect. Ajá, Y ya te pregunta a ti, and for you, miss, como que ya no suena tan así, tan conectado, ¿no? El de make it two, pero ah, creo que puede funcionar, sí creo que puede ujú. funcionar. Make it two, a glass of wine also, please, o algo así puede ser. Ujú. Okay, and a glass of water with ice. ¿O cómo se dice con poco hielo? With With little eyes, sería little, with little. a little eyes. Ujú. Ahí en lo de little es porque em, a veces creemos que el little solamente es como pequeño, a veces creemos que el little es pequeño, ¿no? Pero realmente el little se usa para hablar de cantidad también, cuando hablamos de poca cantidad. A lo mejor como un poco de leche sería a little milk. Un poco de soda, a little soda. Un poco de café, a little coffee. Ya sé que suena medio raro, pero entonces el little se usa para cantidad con los que son no contables. Hay dos tipos de nouns, de sustantivos, contables y no contables. O sea, los contables son los que podemos contarlo. Por ejemplo, puedes contar manzanas. Entonces, si contamos manzanas, decimos, entonces, si quieres decir muchas manzanas, decimos many apples. Si queremos decir pocas manzanas, sería a few apples. O a lo mejor podemos decir some apples, porque son contables. Ahora, ¿qué pasa con los no contables, como los líquidos? Los líquidos no los puedes contar, como de una agua, una... Bueno, ya sé que si decimos un té, una soda, sí, como que se puede contar, pero vamos a enfocarnos en el agua, ¿no? Una agua no se puede. Entonces, como decimos un poco de agua, sería a little water. Entonces, también con el hielo, normalmente el hielo como que no se cuenta, nomás decimos ice y ya. Entonces, por eso también se usaría a little ice. No a few, porque few es como si los pudieras contar. ¿Ya, amor? Ujú. Sí, de hecho, yo cuando pido así, yo pedía some ice. Ya. O también, si me decían, ¿quieres leche? Um, some milk, like little milk. O, pero no sabía eso que se decía También a está bien little ice. some. Some también es correcto. ¿Sí? Sí, también es correcto. Some milk, some ice. Um, sí, es correcto, es perfecto. Nada más como el some se usa cuando tú no quieres decir cuánto, solamente como que dices, pues algo de esto, ¿no? O sea, realmente no dices si es poquito o si es mucho, solamente es como que, ponle, como que el some es cuando no queremos decir cuánto, solamente some ice, some Ok. milk. Ujú. Aunque si estás, como se dice, pidiendo algo en un restaurante, pues el chiste es que seas específico. Entonces, a lo mejor sí sería bueno decir a little ice o a full glass of ice, a lo mejor.
con un vaso lleno de hielo, a full glass of ice, or a little ice, ajá, para ser más específico. Pero también some ice, pues es posible, es correcto. Aunque yo usaría más bien el a little como para ser más específico, ¿no? Es lo importante. Ok, great, very good. Um, so after that, creo que esa es la idea, ¿no? Ya a partir de ahí ya lo único que falta es pedir la cuenta. Entonces, a ver, ahí cómo how do you like ask for the check, amor? Excuse me, can I get the check? Ok, ahora nada más en vez de decir can I get, vamos a hacerlo más formal, ¿no? Como entonces could, o a lo Oh, mejor could you may, give me the check, please? sin el give, porque el give me es un poquito como fuerte, como un poquito como, ya no es muy formal, como que se quedan así como que, ok. Es como, Ajá. entonces en vez del give me es lo mismo, el could I, yo creo que el get está perfecto, puede ser como could I get, o a lo mejor may, bueno, el may siento que es más como para el mesero. Tú puedes decir como could I get. El can es un poquito más informal, entonces el could es más formal y más como educado. Entonces, could I get the check o could I have the check? Las dos están perfectas. Ujú. Y si dices, can you bring me the check, please? Yeah, that's also perfect. ¿Eh? But better to say could instead of can. Yeah, could Oh, you? could you bring me the check, please? Yes, perfect. Perfect. Okay. Gabriel? And mhm, Of course. Give me a little second. give me Uh, just give me a second. uh, uh, Let me a second. Okay. Y sería of course, como Of o, course. course, Of all. course. Solamente es o, solo es o, Of course. course. Porque si tú dices Okay. curse, si tú dices curse, curse significa maldición, una maldición. Como Okay. a curse es una maldición. Pero dices Course. course, es of course, por Course. supuesto. Of course. ¿Ya? Uh, Let me a second. Here you have. ¿Ya? Ajá. Here it is. Dirías here it is. Cuando le vas a dar algo a alguien, dices here it is. Como aquí está. Here it is. Here Here it is. is. Okay. Ujú. Y ya por último, Jimena, a lo mejor Uriel te pregunta, ¿no? A lo mejor how would you prefer to pay? A lo mejor, ¿no? How would you prefer to pay? Or, What do you prefer to pay? ujú, Could I pay by card? perfect. Ujú. Mm, Yes. We admit cash. Ok, creo que Jimena dijo card, ¿no? Can I pay Okay. by card? A lo mejor ahí puede ser mejor mencionar si es credit o si es debit, a lo mejor, pero sí, can I pay by Okay. card? And you can ask her, yeah, of course, is it credit or debit? A lo mejor, ¿no? Okay. Ajá. Okay. Is Of it, course. ujú, Is credit or debit? is it Um, credit? Ajá. Is it credit or debit? Ujú. it's debit, please. Okay. Perfect, yeah, that's very good. Esa es la idea, muy bien. Entonces, aquí que podemos decir que aprendimos. Yes, amor. Ujú, Por ejemplo, ya que se pidió la cuenta y ya se pagó, y yo le pregunto a mi acompañante que es Jimena, ¿le ujú, vamos a dejar tip? O sea, ¿o cuánto le dejamos de tip? ¿Cómo se diría en inglés? How much are going to tip him or cómo? Yeah, that's better. That's good. You can say maybe like how how much do you want to tip her? Or bueno, digamos que tú aquí se lo estás diciendo a Jimena, ¿verdad? Tú a Jimena se lo estás diciendo. ¿O a quién se lo Ajá, quieres para decir? ponernos de acuerdo, Ah, como por ejemplo, si ok. vamos a comer juntas y hacemos como el split, ¿no? O sea, de Ujú, cuando vamos con amigas. Y ya ya. después le preguntamos cuánto le dejamos de propina al Ajá, mesero. ahí tú depende de qué tan, pues de cómo le quieres hablar a Jimena. Si le quieres hablar así como muy entre compas, entonces sí puede ser así como, how much do you want to tip her? Si es mujer la waitress, o si no, tip him. How much do you want to tip him? Ahora, si quieres ser un poquito más formal con tu amiga,
ya, en vez de how much do you want, a lo mejor how much would you like. Ahí es un poquito más formal, más, más como preguntando, con un poquito más así, este, pero ya no será con un amigo a lo mejor, ya es como que con alguien al que le tienes un poquito más de respeto, ¿no? How much would you like to tip the waiter? How much would you like to tip the waiter? Or how much would you like to tip him? Would you like to leave a tip? Or would you like to... Este would you like es muy útil. ¿Sería con will, con I-double-L o will, No, o como, es con would. Would you like. Aquí would you está. like Would you to, like to... How much would you like to tip the waiter? Bueno, aquí tengo yo una clase de 9 a 10. So, I'll see you tomorrow, okay? And we can continue tomorrow. Everything, all the questions that you have, okay? thank you. Bye, good All night. right, good night. See you tomorrow. Good night. Bye See you bye. tomorrow. Okay. Yes.